Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor, pidiéndole al Espíritu que venga en ayuda de nuestra debilidad para poder comprender mejor esta palabra y como amos comprometernos a ser profetas de la verdad y del amor del Señor en un mundo cada vez más hostil a esa verdad. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del profeta Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras. Porque así predica Amós: morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al destierro. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Salmo 18. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y enteramente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Dice el adagio popular: la verdad duele. Por eso, a lo largo de la historia de la salvación de Dios para la humanidad, esa verdad de Dios ha tenido tantos enemigos, pues esta no se queda simplemente en el plano conceptual como algo contrario a la mentira, sino como una propuesta de vida, de conversión, liberación y salvación,
que necesariamente tiene que llevar al hombre a una confrontación con su propia realidad y con su propia mentira, es decir, con el engaño de una felicidad efímera y pasajera. Es cuanto nos presenta hoy la primera lectura. Amasías, a base de engaños y mentiras, pretende convencer al profeta Amós que es inútil su palabra, allí donde hay abundancia de pan y bienestar, y donde está la seguridad de la protección de Dios, porque esa es la casa del Señor. Por eso lo invita a ejercer su misión de profeta como si fuera un trabajo más, del cual se puede valer para sobrevivir y sustentarse económicamente, pero siempre lejos de la casa del Señor. Pero Amós le hace entender que es profeta porque Dios lo ha llamado y ha puesto su palabra en su boca, aunque no pertenezca a una casa de profetas ni a un linaje de profetas, sino a un pueblo de pastores y cultivadores, es decir, al trabajo más humilde y a la vez insignificante y despreciable para la mentalidad del tiempo. Amós ha entendido que su tarea y su misión le vienen de Dios y por lo tanto le pertenecen a Él, y no podrá de ninguna manera echarse atrás para traicionar a aquel que lo ha llamado de junto al rebaño para enviarlo a profetizar a su pueblo Israel. ¿Cuánto quisiera el mundo de hoy hacer lo mismo con los elegidos del Señor? Nuestra realidad no es tan diferente, pues nos encontramos inmersos en un mundo y en una mentalidad que nada es diferente a la que nos propone hoy la palabra de Dios. Pero Dios no se deja intimidar y siempre habrá alguien que, como Amós, esté dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, como dirían Pedro y los apóstoles ante los enemigos de la cruz. Creo que aquí hay un llamado importante y urgente para la iglesia hoy, cuando hay tantos como Amasías que quisieran, a base de engaños y falsas propuestas, hacer que los cristianos se desvíen por caminos contrarios a la verdad y a la fidelidad a la vocación que hemos recibido por el bautismo. Se hace hoy urgente el llamado de Pedro a su comunidad en su segunda carta, capítulo 1, verso 10. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis. Y Pablo en Efesios 4:1 dice: Os exhorto pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por el bautismo en Cristo, a ser como Amós, profetas en medio de un pueblo hostil a la verdad, en medio de un pueblo que se deja conducir a base de engaños y mentiras, en búsqueda de una felicidad y realización sin Dios, basados solos en nuestra autosuficiencia y prepotencia. Pero Dios nos da su palabra y con su Espíritu hará que todo sea nuevo, como nos propone hoy el Evangelio en la curación del paralítico, a quien primero Jesús perdona los pecados, reivindicándolo en su condición de hijo de Dios y de hombre nuevo, recreado por la fuerza del amor. El Salmo nos ha recordado cuánto sea entonces necesario que nos dejemos guiar por esa palabra de vida que ha venido a traernos Jesucristo y que se mantiene vigente en el anuncio que permanentemente hace la Iglesia bajo el poder y autoridad que ha recibido del Señor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Hemos sido llamados como Amós a ser profetas. Hemos recibido el Espíritu Santo que nos ha hecho hombres nuevos. Nos alimenta y fortalece la palabra del Señor y la Eucaristía. Y hemos sido enviados a seguir anunciando por el mundo el mensaje del amor. Pero antes se hace necesario, como Amós, denunciar cuánto es contrario a esa verdad de Dios.
En el Evangelio encontramos algunos elementos importantes que nos pueden servir para esta tarea de seguir construyendo con Cristo ese mundo nuevo, regenerado por el amor. Es significativo el hecho de que hayan sido algunos los que hayan presentado al paralítico. Marcos 2:3 dice que eran 4 y que lo habían descolgado por el techo. Y el Evangelio resalta que, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo. Primer elemento de nuestra tarea como profetas. Estamos llamados a presentar ante Jesús a quienes están sujetos por el mal y por el pecado, a la enfermedad, al sufrimiento y a la parálisis, que no solo hace referencia aquí a una discapacidad física, sino sobre todo espiritual. Hay tantas parálisis en el mundo. Por eso el cristiano está llamado a llevar a Jesús a todo aquel que la padezca y la sufra. Segundo, antes de la curación física, Jesús sana el corazón, lugar de todas las decisiones y por lo tanto de todas las consecuencias del mal y del pecado que nos alejan de Dios, de su proyecto, haciéndonos pordioseros y mendigos de deseos, afectos y falsas realizaciones, como al hijo pródigo, que sentía deseos de llenar el estómago con la aguamasa que comían los cerdos. Por eso Jesús perdona los pecados del paralítico, pues según la mentalidad del tiempo, la enfermedad estaba relacionada con el pecado. Y Jesús, basándose en ello, perdona los pecados, trayendo consigo ante todo una vida nueva, interior, que nos hace encontrar a Dios y por lo tanto a ser felices, pues se han soltado las cadenas que mantenían al enfermo en situación de parálisis y de inmovilidad. Así nosotros como Amós y como aquellos hombres que presentan a Jesús al paralítico, estamos llamados a presentar a aquellos que se resisten a querer andar y necesitan por lo tanto ser perdonados y amados para ser liberados y justificados. Tercero, Jesús dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a casa. Después de haber sanado el interior, es decir, después de haber puesto en paz al hombre con Dios, después de haberlo liberado y haber soltado las amarras que lo mantenían esclavo y por lo tanto infeliz, Jesús lo levanta, dándole una nueva vida, poniéndolo en pie, resucitándolo a la vida de la gracia. Pero es importante aquí el hecho de que Jesús lo invite a tomar su camilla, que representa su vida del pasado y cuanto era el paralítico, porque no se puede olvidar que somos hombres y no Dios, por lo tanto necesitados siempre de un amor que sobrepasa todos los límites, porque es un amor que siempre se da en pérdida, incondicional. No se puede olvidar el hombre que sin Dios solo podremos ser paralíticos, enfermos, mendigos e infelices. Tomar la camilla es tomar nuestra vida con todas sus limitaciones, pero siempre con la esperanza que esa vida le pertenece a Dios y a su proyecto de amor. De ahí que el compromiso sea volver a casa, reivindicados, perdonados, salvados y regenerados a vida nueva. Es decir, se necesita volver al interior, porque es dentro de cada uno de nosotros donde se manifiesta la vida eterna, el reino de Dios y su justicia, como lo experimentó San Agustín en su conversión. De ahí que el llamado hoy es a tomar muy seriamente conciencia de nuestra responsabilidad y compromiso de mantener viva esa verdad de Dios, que por dura y difícil de aceptar, es la verdad que nos hará libres y nos dará la vida. Seremos entonces profetas como Amós, llamados de detrás del rebaño para construir un mundo nuevo, libre de cualquier parálisis. La Santísima Virgen María nos acompañe en esta tarea tan importante para el mundo de hoy. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.